Buenos días, buen día. Hoy estamos jueves 23, jueves 23 de mayo del 2024. Bueno, es una gran bendición de nuevo estar acá con todos ustedes. Una lección más, una enseñanza más por parte del pastor Víctor Murillo del Apocalipsis, ¿verdad? Pues nos vamos a toda parte de la Biblia, porque el Apocalipsis está en todo, y si ustedes lo saben, y mucha gente lo sabe, ¿verdad? Ahí están los números de teléfonos, el número de teléfono, cualquier cosa, ya ustedes lo saben, y que es una gran bendición, ¿verdad? Para que nosotros pues sigamos avanzando. Dele me gusta, dele like, comparta la página Semillas de Fe, Ministerio Internacional, porque esto va avanzando. También está en YouTube, ahí lo pasamos a YouTube también, ¿verdad? Para que ustedes también tengan la oportunidad de escucharlo, y también ahora con un bolígrafo, con un cuaderno, con algo, con su teléfono o algo, que lo voy apuntando citas bíblicas, porque uno a veces va y da estas enseñanzas a otras partes y mucha gente no lo entiende, no entiende, entonces comienzan a contradecir y todo eso, pero ahí está muy clara la palabra. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, hoy en este día jueves, Padre, en el nombre de Jesús, danos sabiduría y entendimiento, Padre, para que especialmente, Señor, pues al pastor Víctor Murillo, para que podamos avanzar, Dios mío, en estas enseñanzas, Dios del cielo. Te damos gracias, Señor, porque sé que nosotros no le estamos orando al viento, sé que tú escuchas, porque sé que tú escuchas y traes respuesta también en el momento que tú quieras y que tú digas y que tu voluntad se haga para traer la respuesta. Gracias, Señor, oramos por los enfermos y por todas las personas que están pasando momentos muy difíciles y muy incómodos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sin más preámbulo, ya lo dejamos con el pastor Víctor Murillo, que me dijo acá que leyera una palabra. No sé si la voy a leer ya o él va a hablar. Bueno, entonces vamos a leer Ezequiel, capítulo 1, del 1 al 15. ¿Ok? Amados y amadas del Altísimo. La visión de la gloria divina. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, de los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. Y en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra del Eterno, de Jehová, o del gran yo soy, o del yo soy, al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él mano de Jehová, y miré, he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras, y
4 alas, y a los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido, y debajo de sus alas, a sus carros, a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, y al lado derecho de los 4 cara de buey, a la izquierda de los 4 asimismo había en los 4 cara de águila, así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2 de los cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían los a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Del 1 al 15. Sí. Ezequiel 1 al 15. Ajá. Este pasaje de Ezequiel del 1 al 15 y más sigue ahí presentando la soberanía y trono de Espíritu Santo, yo soy. Amén. Está revelado, se le da en visión a Ezequiel de acuerdo al folclore o costumbres de la época. Es más, lo hemos leído y puede leer más para terminar el capítulo usted que tiene tiempo. Y nos hacemos una pregunta. ¿Entiende o entendió lo que hemos leído o no? Como nosotros no somos de esa cultura, para hoy nos es difícil entenderlo. Vemos ahí un zoológico de animales, de seres vivientes y cosas ahí que para nosotros son desconocidas, pero para ellos eran normales. Esta visión la recibe el profeta joven Ezequiel estando en la cautividad de Babilonia, allá junto al río, un río de Babilonia, Quebar. Estaban ahí lamentándose de esa nueva vida de esclavitud que estaban llevando en Babilonia. Y ante esos lamentos, dice ahí, en lo poquito que leímos, que se abrió una puerta en el cielo. Y se le dijo a Ezequiel, sube acá, mira. Y entonces es donde ve todo esto que dice la lectura. Si comparamos este pasaje con el de Juan,
el apóstol allá en el año 100 después del Cordero, vemos que guarda un paralelo. Podríamos decir que es la misma historia. Allá el pueblo en el año 100 esclavo, los nuevos creyentes principalmente esclavos, por causa de la palabra de Espíritu Santo y de Yo Soy, están también lamentándose, están con miedo, están perdiendo la fe, la confianza, el amor, la esperanza. Entonces, Espíritu Santo en su misericordia llama a Juan, que era el último apóstol con vida y conocedor de los asuntos, y le da esta revelación, lo que se llama la revelación mostrada al apóstol Juan. ¿Qué queremos decir con esto? Que la revelación o apocalipsis no es nada nuevo. Ya, por eso usted ha oído hablar del apocalipsis de Ezequiel o del apocalipsis de Isaías, que a ellos se les daban visiones también. Una visión según la necesidad, allá al tiempo otra visión, se le fue dada en visiones. Ezequiel no fue que se le dio una sola visión, se sentó a escribir ahí como un periodista, a redactar, no. Si estudiamos el libro de Ezequiel, vemos que se le dio en diferentes momentos, contextos, visiones, ¿de acuerdo a qué? A la necesidad que se estaba dando en el momento. De la misma manera, a Juan se le dio también en muchas visiones. No sabemos cuánto tiempo se llevó Juan escribiéndolo, porque tal vez escribía la visión de hoy, pero faltaban muchas visiones por venir. Y entonces, a como se iban dando las necesidades, los problemas, así se le mostraba a Juan, escribe ahora esto. Y escribe esto ahora. Y esto que va a suceder después. No es así como que se sentó y un par de horas o un día hizo ya el apocalipsis o escribió la revelación dada. Ahora, no pierda de vista que Juan el apóstol está allá en el cielo, en el trono de Dios, que se abrió una puerta para que él viera. ¿Viera qué? La soberanía de Espíritu Santo o de Yo Soy. Lo mismo se le dio a Ezequiel. Se abrió una puerta y es llevado en espíritu. ¿Para qué? A pesar de que están en esclavitud, vieran que hay un Dios soberano sobre su creación. Amén. Ahora nos preguntamos, ¿a dónde está viviendo ese Espíritu Santo o Yo Soy hoy en día? O aún en ese tiempo, o en todos los tiempos. ¿Cuál es su casa? ¿A dónde está su trono? Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde está? Y esas son unas de las grandes incógnitas que tenemos o oímos hoy. Que Él está en todo lugar. Para otros está ya larguísima en los cielos de los cielos, donde no tenemos cómo llegar a hablar con Él. Otros que está solo allá en el templo, que era la creencia de los judíos. Que por eso para los judíos el templo era lo más sagrado, era donde se regía su vida, alrededor del templo. Por eso cuando hablaban
de expulsar a una persona del templo porque no cumplía con los mandamientos, era como morirse, era como quedar sin Dios, porque en el lugar santísimo, allá de acuerdo a la división del templo, del lugar santísimo, el santo y el atrio, Dios estaba solo ahí, no estaba en ningún otro lugar. Claro, si uno lo expulsaba del templo, quedaba sin Dios y sin ley. Y esta cultura es la que encontramos a través de toda la Biblia. Inclusive hoy vemos la importancia que le dan las religiones a los edificios o templos. Y hablan de que hay que frecuentar, estar unido al templo, porque solo ahí, en ese edificio, se encuentra Espíritu Santo. Pero ¿será real esto? Solo ahí, en el edificio. Ya después, cuando salimos del culto o de la actividad religiosa para la casa, Espíritu Santo se queda en el templo ahí, y ya hasta dentro de 8 días que volvemos a tener una relación con Espíritu Santo. Y cuando estamos en una situación difícil, también creemos, Espíritu Santo nos abandonó. Ya Espíritu Santo, para Espíritu Santo ya yo no existo. Porque mire cómo me tiene de mal económicamente, sin trabajo, con enfermedades. Y no solo eso, le reclamamos, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué, si eres el soberano, si eres el todopoderoso, por qué me lo haces a mí y no a aquel que no ni siquiera hable la Biblia? Y esto es lo que se ha dado en toda la historia bíblica. Pudiéramos decir la guerra entre la soberanía de Dios y la soberanía que nosotros mismos nos hemos formado. Dios es el soberano como creador y dueño de todas las cosas. Pero nosotros nos autoproclamamos soberanos. Somos nuestro propio Dios. Y de ahí es donde vemos los grandes filósofos, las grandes filosofías, discutiendo este gran problema sobre la soberanía de Dios. Aún la misma ciencia pone en duda la soberanía de Dios. Nosotros también, cuando perdemos la confianza en el soberano, estamos poniendo en duda la verdadera soberanía. Para sintetizar esto un poco más, para ver dónde es que se encuentra el Espíritu Santo hoy en día, dónde es que está viviendo, vamos a mencionar o a repasar unas citas que hemos repetido mucho, pero a veces hay que repetir, porque como que se nos olvida. Sabemos que en el principio de la creación aparece el soberano, Dios Espíritu Santo, como yo soy, aparece como soberano y padre y dueño de su creación. Inclusive
hace a sus hijos, Adán y Eva, a imagen y semejanza de Él. Los hace idénticos, los hace dioses, uno con Él. Y como ahí todo era perfecto, no había problema. En el verso 8 del capítulo 2 de Génesis, dice que cuando hizo Adán y Eva, plantó en su creación un jardín que se llama el Jardín de Edén, al oriente de toda la tierra, de todo Edén, y puso allí al hombre que había formado. En el verso 15 de ahí mismo, Génesis 2:15, dice: tomó pues Espíritu Santo al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo administre, lo labrara y lo guardase. Ya esto lo habíamos explicado y habíamos puesto ejemplos, como en un condominio, la casa modelo y después el resto. La casa modelo es la mejor. Y ahí, en esa casa modelo o jardín de Edén, ahí, ¿quién vivía? Vivía Espíritu Santo, o yo soy, con sus hijos. Ahí estaba el árbol de la vida, porque Él es el dueño de la vida. El árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, que es el de la sabiduría. Y ahí era una vida abundante, linda de gracia. Todo era bueno en gran manera. Amén. Mientras el hombre reconocía la soberanía de su Creador, de su Padre, de Espíritu Santo, todo funcionó bien. Es más, no sabemos cuánto tiempo se llevó Adán y Eva, si le ponemos tiempo al tiempo, viviendo en este jardín de Edén, ahí con las caricias y cariños de su padre, hablando con él cara a cara. Una vida que no hay palabras para describirla, en la presencia del mismo Espíritu Santo. Pero en el momento que el hombre siente codicia y avaricia, pregunta que no tiene respuesta, y no quiere reconocer más la soberanía de Espíritu Santo, no quiere ser más imagen, no quiere ser más hijo de Espíritu Santo, y toma la decisión de irse de la casa, o de no reconocer más la soberanía de su papá y su mamá. Entonces, Espíritu Santo les da una oportunidad al ver que ellos han profanado su corazón, para que desistan de esa idea, que confiesen su error, su pecado. Y si ellos lo hubieran hecho, no hubiera pasado nada. Pero lamentablemente, el que no confiesa su pecado se convierte en digno de muerte. ¿Y qué pasó entonces? Espíritu Santo, o yo soy, antes de que le contaminen ese es su jardín, ese es lugar santísimo, su santuario, tiene que tomar una decisión obligado por el mismo pensamiento del hombre.
Y esa es que tiene que sacarlos al resto de la tierra. Tiene que sacarlos del jardín de Edén al resto de la tierra. Y eso lo encontramos en Génesis 3, 23, 24. Que dice, y lo sacó Espíritu Santo del huerto de Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Y el verso 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al hombre al oriente del huerto de Edén querubines o ángeles. Estos querubines, ¿recuerdan la lectura de Ezequiel que mencionó que vio querubines con alas? Se refiere a ángeles. Y una espada encendida. ¿Cuál es esa espada encendida? La palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo, que es, como dice Juan 1:1, en el principio o en el comienzo de todo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra era todo. Que fue a la palabra que faltaron a Adán y Eva. Y dice que puso una espada encendida que se revolvía por todos lados. Para guardar, ¿qué? El camino del árbol de la vida. O sea, guardar la soberanía de Espíritu Santo o yo soy. Si analizamos más profundamente este verso, nos encontramos que entonces en ese jardín de Edén, o paraíso, o cielos, ¿quién se quedó viviendo ahí? El verso es claro. Dice, si sacó a Adán y Eva, porque ya estaban contaminados, y puso unos ángeles ahí a resguardar ese muro, esa división, ¿quién se quedó viviendo ahí en el jardín de Edén? Lógico, Espíritu Santo y los ángeles. Y desde allí, en ese jardín, vivió Espíritu Santo y los ángeles. Y entregó el resto de la tierra Adán y Eva, jefiados por Satanás, para que la administrara bajo su propia responsabilidad. Por eso hay pasajes en la Biblia que dice que nosotros venimos a este mundo separados de la soberanía y gloria del Espíritu Santo. Entonces, ubiquémonos bien en ese jardín, o cielos, o paraíso. Ahí se quedó Espíritu Santo, yo soy, con su soberanía, con sus ángeles, y expulsó al hombre al resto de Edén o tierra. Entonces, ¿creen ustedes que en este mundo contaminado se mueva Espíritu Santo? La pregunta, en la forma que la estoy haciendo, es peligrosa. Muchos van a pensar muchas cosas, ¿verdad? Pero para darles la idea, después de que Adán y Eva salieron de ahí y Espíritu Santo se quedó en el jardín, ¿se estará moviendo Espíritu Santo en el resto de la tierra? Y ahí es donde se ha presentado la incógnita de siempre, que no sabemos dónde está Dios, si está aquí, está allá, o allá, o allá. Lo busco, como decía Job, y no lo encuentro, no sé, lo ando buscando por todos lados y no lo encuentro. ¿Podrá Espíritu Santo vivir
en esta tierra contaminada, en el templo contaminado, inclusive en nuestro acontecer cristiano que hablamos que hay que tener Espíritu Santo aquí, porque si uno no tiene Espíritu Santo, entonces tiene al otro en lugar de Espíritu Santo. Y por eso se han hecho grandes filosofías y teologías que no llevan a nada. Ahora, ¿por qué les estoy mencionando todo esto? Porque Espíritu Santo, aunque está allá en el jardín de Edén, no se quedó de brazos cruzados. Dice, bueno, me robaron la mayoría de la tierra, por la cual yo tenía muchas buenas intenciones. Él no se queda de brazos cruzados. Y aunque Adán y Eva hicieron un gran muro de división entre el jardín de Edén y el resto de la tierra, Espíritu Santo dice, algún día este muro lo boto y vuelvo a abrir, vuelvo a tomar el resto de la tierra. Y entonces Él comienza su tarea, a volver a tomar su soberanía en una forma absoluta, ya que el hombre había causado una herida en la soberanía del Espíritu Santo. Y comenzó a buscar candidatos que ocuparan el puesto de Adán. Y así a través de toda la historia vemos la gran cantidad de candidatos a Adán, y todos, cuando les tocaban su ego, su orgullo, su codicia, su avaricia, cuando veían que era todo tan bonito ser el mandamás, el jefe, como que se olvidaban del trabajo que Dios les había asignado. Inclusive en esa lectura de Ezequiel 1 al 15 que tuvimos, y si tienen tiempo, léanse todo el libro de Ezequiel. Es una metáfora del libro de Apocalipsis. Si los ponemos a Ezequiel con su problema y a Juan con sus problemas en el año 100, los problemas son el mismo. Lo que está en juego es la soberanía de Espíritu Santo. ¿Y a dónde, amado pastor? Amado, ¿a dónde? Bueno, me imagino que aquí están las palabras del Señor. ¿Dónde quedan? Bueno, una vez que son expulsados y todos ellos son expulsados, van a sus diferentes cosas, sus diferentes labores y todo eso. ¿Dónde queda el Señor? ¿Dónde queda? ¿En qué lado queda el Señor? Porque la gente dice, bueno, está allá en los cielos, como usted decía, está acá, está allá, esto. ¿Y qué lugar usted nos menciona como el Edén? El Edén es lo mismo que tierra. Entonces, en el este, en el oriente, digamos, todo esto es el Edén, toda esta mesa. Aquí en el este, hace una pared de división, un velo de división, que este es el lugar santísimo, morada de Dios, donde sigue siempre la creación de Él perfecta. Y de esta pared para allá es ya bajo el gobierno humano, donde el hombre se le llama para que ejerza su responsabilidad, es
el occidente. Entonces, en esta pared, y aquí está esto lleno de ángeles, que se le llama, y esto es en la tierra, ¿verdad? Cielos y tierra, Dios, porque ¿dónde quería Espíritu Santo tener su reino? Físico, ya es su primer reino en la tierra. Entonces, es lo que llama el este. Por eso usted ve en las construcciones del templo de aquel entonces, que el este es por donde sale, ¿qué? El sol. Y el sol es vida. Porque si no hay sol, no hay vida, no hay el proceso de fotosíntesis. Entonces el sol, y en aquel entonces las personas creían que todo lo que venía de occidente o del este, que donde estaba el jardín de Espíritu Santo o cielos, todo venía de acá. Inclusive todavía hay muchos templos que, siguiendo esta costumbre, los hacen, ponen la parte este allá, ponen el lugar santísimo al este, y el lugar santo y el atrio, que es para el pueblo, allá al final. Hay muchos edificios. En eso se caracterizaba el templo de Moisés. Después el templo de Salomón. Todo siguiendo ese modelo. Inclusive cuando Dios da las instrucciones, hagan este templo de acuerdo al modelo de los cielos. En Hebreos habla así: cuando hagan este templo, háganlo de acuerdo al modelo de los cielos. Templo físico. Templo físico. Entonces, con la idea de templo físico, muchas personas han hecho algunas doctrinas que dicen, vea, allá en el cielo, pero sin ubicarse que es el jardín de Edén, allá hay un edificio donde mora Espíritu Santo. Y yo enfatizo estos pensamientos porque no hay mucha certeza al respecto. Todavía uno anda buscando, como quien dice, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y yo desearía verlo, encontrármelo, para tener unas palabras fuertes con él. Ya Job atrevido. De yo le hago sacrificios, le hago ofrendas, y él me paga de esta manera. Dice, espero encontrarlo. Hasta que un día se lo encontró. Y Job tuvo que decir, de oídas te había oído, No, ahora mis ojos te ven. pero ahora mis ojos te están viendo. Y ese es el gran problema de nosotros, cuando no queremos reconocer la soberanía de Espíritu Santo o yo soy. Y vemos el gran problema, por ejemplo, el mejor apocalipsis o revelación que hay en la Biblia, el de Éxodo. Cuando Espíritu Santo, buscando a su Adán para que le libere al pueblo y vuelva a entrar, que regrese al jardín del Edén, claro, de acuerdo con los requisitos establecidos. No es así que van a entrar de gratis. No, tienen también que pagar el precio. Tienen que haber obras. Vemos el caso cuando se le aparece a Moisés en Éxodo 3:14. Moisés no conocía al Dios verdadero. Es más, conocía los muchos dioses egipcios. Y ahí
En una zarza tenemos la representación de ¿qué? Recuerda cuando Moisés se arrimó a la zarza por curiosidad. Él no se imaginaba ni qué era eso. Y oyó una voz que le dice, Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. ¿Qué era ese lugar que pisas? Aunque se está presentando aquí en forma figurativa, pero ¿qué era? El lugar santísimo, el jardín de Edén, de los cielos, donde mora Dios. Por eso se le manifiesta de esta manera. Y no es Espíritu Santo el que se le está presentando ahí personalmente. Espíritu Santo, cuando sacó al hombre del jardín de Edén, ya no tuvo más relación con el hombre, sino era a través de mediadores. ¿Y cuáles eran esos mediadores? Los ángeles. ¿Por qué? Porque Espíritu Santo es santísimo y no puede tener relación con nada imperfecto. ¿Y cómo la tenía con Adán y Eva? ¿Cómo la tenía? ¿De qué manera? Porque dice que ellos caminaban ahí y ¿cómo si es espíritu? Porque no había pecado. Todo era perfecto, bueno en gran manera. Y esa fue la vida que se perdió. Es más, ahí es donde nosotros deberíamos de estar hoy. Siendo los chiquitos ahí, los bebés de Espíritu Santo, viviendo con Él, en esa perfección. No había maldad. Inclusive, como leímos en el estudio pasado, que el niño jugaba con ¿qué? Con la serpiente, el león, el agua era limpia, agua de vida. Isaías 65. Sí, la naturaleza bonita. En ese estado de perfección, de santidad, que Dios es puro, sin mancha. Ahí, hasta los animales. Vean, no había violencia. Pero cuando se formó el muro, que no reconoció la soberanía de Dios, entonces empezó el gran problema. ¿Cuándo se rasgó ese muro? Cuando Jesús vino a la cruz. Ahora vamos a llegar ahí. Okay. ¿Sí? Eso. Entonces, lo que queremos es ubicarnos dónde se inició el camino, como la pregunta muy válida que hizo el hermano, para llegar a tener la respuesta. ¿Por qué? Porque si no nos situamos de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y para dónde vamos, ya como que no tiene sentido la vida. Entonces, primero fuimos niños, después adultos y viejitos, y ahí vamos. Todo es un proceso. Entonces, vemos el caso de Moisés, que ese jardín, esa zarza, es una representación del lugar santísimo. ¿Y cuál es el lugar santísimo? El jardín de Edén. ¿Y cómo está el pueblo? Esclavo. Entonces, Dios o Espíritu Santo sigue con su trabajo. Él tiene una promesa consigo mismo. Dice, aunque el hombre no reconozca mi soberanía, algún día la vuelvo a instaurar de nuevo. Oiga bien lo que estoy diciendo. Aunque el hombre imperfecto no reconozca mi soberanía, algún día tendrá que reconocerla. Y esos son los mensajes que oímos a diario. Es como el pan nuestro de cada día. Que Espíritu Santo quiere corazones como contritos
y humillados. Que reconozcan que sin Él nada somos. Pero esa es la guerra de todos los tiempos. En la lectura que tuvimos de Ezequiel, y si vamos al capítulo 2 de Ezequiel, capítulo 2 de Ezequiel, encontramos el llamado de Ezequiel. El llamado de Ezequiel. Ahí específicamente en ese contexto parece que se está repitiendo la misma historia de Adán y Eva. Moisés había tratado de meter a ese pueblo esclavo, que Dios estaba dispuesto a perdonarlos si cumplen sus mandamientos, si siguen sus enseñanzas. ¿Y qué dijeron ellos allá en el monte Sinaí, en el Pentecostés que ellos tuvieron? Cuando el Espíritu Santo les dice, vea, ustedes hoy están aquí libres, ya no son esclavos. Si están de acuerdo en obedecer las órdenes que yo les voy a dar, ustedes serán reyes y sacerdotes. Imagínese usted lo que puede haber sentido esa gente, de ser esclavos a que de un día para otro le ofrezcan ser reyes y sacerdotes. Pero ¿qué pasó? Ellos no entendieron. Ellos dicen, yo, Faraón, hoy tenés todo ese montón de riquezas, todo ese montón de ciudades, todo ese montón de deseos de la carne. Lo tomaron por otro lado. No lo tomaron por el lado de Dios, que era una tierra como Canaán, donde el niño jugaría con la serpiente, el león, etc. No había tristeza, llanto ni dolor. Pero ellos prefirieron volver a su llanto y dolor al imaginarse querer copiar la vida de los faraones, ser su propio soberano. Sí, ya adquirieron una mente más humana. Ya adquirieron una mente más humana, no tanto espiritual, aunque sí a Dios les habló y le habló a Moisés, pero nosotros adquirimos una mente muy, muy humana, aunque nosotros reconocemos, muchos reconocemos la soberanía del Señor y todo eso, y la deidad de Dios, pero siempre pensando como humanos, y tenemos que pensar como humanos, y llevamos como humanos, bueno, hoy pequé, mañana rezo y empato, un ejemplo así sustantivamente, dijo, ¿verdad? Por ahí, pero ya Dios de alguna manera, Dios es Dios y de alguna manera tenía que componer o recomponer, no era tal vez la obligación, pero tal vez recomponer esto. Pues no era como obligación, pero él amaba Amén. a sus hijos. Amén, así es. Y esto lo vemos a través de toda la historia. Amén, así es. Dice, como dice Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Okay. Es más, cuando uno hace un negocio, monta un negocio, y en determinado momento ese negocio se le vino al suelo, ¿qué hace uno? Nueva administración y comienza a ingeniarse a ver cómo vuelvo. Dios siempre quiso tener unos hijos para amarlos, para compartir de su amor. Él siempre quiso tener una familia. Y entonces Él siempre estuvo pensando, ¿cómo vuelvo a traer mis hijos para acá? Hacerlos como yo los quería educar.
que se me revelaron. Y eso es los diferentes pasajes que encontramos en la Biblia. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todos estos paralelos? Porque esto le va a ayudar a usted para cuando abra Apocalipsis, va a decir, mira, ya esta historia la conocía. Amén. ¿Ve? Porque este curso Apocalipsis, de eso se trata. Le estamos dando las herramientas, los principios de interpretación para que cuando usted abra y lea, usted se le abra la vitrina y dice, mira, si esto le pasó a Moisés, si esto le pasó al pueblo de Israel, si esto le pasó a Ezequiel, a Isaías. Por eso usted oye hablar de los Apocalipsis de Ezequiel, Isaías y todos los de antes. Y sus simbolismos de la cultura de ese entonces. Entonces, el otro ejemplo que quería mencionar era el de Ezequiel 2, del verso 1 al 10. Ahí estamos viendo en forma colectiva la rebeldía de Israel. Antes fue en forma familiar, Adán y Eva. Pero aquí estamos viendo con el pueblo de Israel, que era el hijo de Espíritu Santo, que ellos cometen el mismo pecado de Adán y Eva. O sea, como que este pecado quedó ahí para siempre. Como un sello. Como un sello. Ellos, a pesar de que Espíritu Santo les ofrece, mire, yo voy a hacer de ustedes un pueblo grande, van a ser la capital de la tierra, desde los últimos rincones de la tierra vendrán gentes a visitarlos, a adorarlos, a servirles, pero por amor, no por obligación. Les presenta el cielo y la tierra, pero la avaricia, la codicia de la humanidad, del hombre, en este caso de los judíos, no cumplen con las enseñanzas, le dan rienda suelta al poder, la fama, las riquezas y las pasiones de la carne. Y vuelven otra vez. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Espíritu Santo en su momento, por ejemplo, con el pueblo de Israel? Allá echó a Adán y a Eva. Aquí en Israel, ¿qué pasó? Mandó a Nabucodonosor, sáqueme esa gente, quíteme ese templo, todo eso que le di, y vuelve a limpiar la finca. Y ya se los lleva cautivos allá 70 años. Dios quiere darnos riquezas, pero no riquezas materiales. No, amor, verdad, gracia, armonía, belleza. Pero nosotros como que lo material. Y en el mensaje de Jesús encontramos mucho. No os afanéis por las cosas de este mundo, que se pudren, se llenan de hollín. Y si usted se muere, ¿a quién le van a quedar? Las va a venir a disfrutar otro que no es ni familia suya. Sin embargo, estamos ancianitos y no soltamos las cosas de este mundo. Queremos ser yo, mi ego, mi propio yo, mi soberano. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Ahora, hemos mencionado todo esto para llegar a la buena pregunta que hizo el hermano. ¿Cuándo se quitó ese muro de división? ¿Cuándo se abrió la puerta? ¿O para quiénes se abrió la puerta del jardín del Edén? La cerca, recuerda que estaba aquí, que habían unos ángeles. Aquí. ¿Cuándo fue quitado ese muro?
Recuerda, inclusive he visto algunas ilustraciones que ponen aquí como una gran división y ponen una cruz, que esa cruz sirve de puente para volver a entrar. En el mensaje del Antiguo Testamento se decía, venía Espíritu Santo a predicarle a la gente, decía, volveos a mí, volveos atrás, den marcha atrás, vuelvan a entrar. En el Nuevo Testamento se usa la palabra arrepentidos. Dice, arrepiéntase de esa vida, conviértase. Es decir, yo iba en esta dirección, ahora me regreso al este, donde está Dios. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces, esa es la historia o el ejemplo que vino a darnos Jesús. Por eso, la única manera de volver atrás o volver a adquirir el derecho para entrar al jardín del Edén, porque muchos están pensando, cuando yo me muera me voy para allá, o me voy por... No, es aquí sencillito, aquí en la misma tierra. Estamos a un paso seguro de la pared, es nada más. Pero lo que pasa que esto tiene un precio. Y ese precio, como dice Isaías 53, lo pagó el Cordero inmolado. Amén. Vino a buscar lo que se ha perdido. Vino a meterse en este campo. A decirle a la gente, vuélvase. Y a darle las enseñanzas. Para que ellos aprendieran cómo volver a entrar. Vino a educarlos para que ellos aprendieran cómo volver a entrar. Y Jesús cumplió con esas enseñanzas y entonces quitó esta pared. Eso lo leímos en algunos estudios anteriores, Mateo 27, 50 al 54. Que cuando Él expiró en la cruz, cuando le dijo, Padre, he hecho lo que me encargaste, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es Juan 19:30. Dice, ese día el velo del templo, o sea, de la división dentro del jardín y el resto de la tierra, se cayó. Y quedó abierto el camino para que nosotros, los imperfectos, volvamos a entrar al jardín de Edén. Y es lo que estudiamos en el capítulo 21, que le volveremos a ver ¿qué? Cara a cara. Volveremos a estar con Él. Ahí ya no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, no habrá enfermedades. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, nos abrió el camino. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros hoy? Seguir ese camino. Y el mismo Jesús dice, si quieren llegar allá al jardín del Edén, tienen que pagar el precio también. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Y tenemos el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba lo más bien en la casa, amor, armonía, belleza, alegría, todo con su papá, su mamá, sus hermanos, los peones, los animales, todo perfecto. Y un día no reconoció más la soberanía de su papá. Y más bien le vino el pensamiento, papá, dame la herencia que me corresponde. Más bien, casi matando al papá, moriste rápido para que me dé la herencia que me corresponde. Y su papá con mucho amor, dice, seguro mi hijo ya quiere hacer su vida propia, ya quiere hacer su hogar, ya quiere, con mucho amor viene y le da
una herencia que no le correspondía. Y se fue por allá largo. Y ya sabemos la historia. La malgastó en sus placeres, con sus amigos, sus pandillas, todo, ¿ah? Y cuando ya no tuvo nada, deseando comer la comida de los cerdos, se pellizcó, volvió en sí, y dice, pero qué tonto yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Hasta los cerdos están mejor que yo. Dice, voy, ya sé, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado contra el paraíso y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como el más pequeño de tus jornaleros. Y se aprendió esta lección. Es lo mismo que le pasó a Adán y Eva, lo que le pasó al pueblo de Israel, al pueblo esclavo en Egipto. Este hijo pródigo como que resume todas estas historias. Porque sabe, cuando Jesús hablaba, Jesús no estaba inventando, estaba recordando historias anteriores. Porque la Biblia es una repetición siempre, lo mismo. Este ejemplo del hijo pródigo nos ilustra bastante todo lo que hemos hablado. Así llegamos al capítulo 4 de Apocalipsis. Y me gustaría que lo leyéramos, son 10 versos. Apocalipsis 4. 4. O no sé, para terminar. Sí. Apocalipsis 4. Aquí está. Aquí está. ¿Lo leo? Sí. Del 1 al qué? Al 11, está todo el capítulo. Es chiquitito. La adoración celestial. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, es lo parecido lo que sea, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí el trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto de la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a los 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro y sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban, día y noche, de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él
que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando uno lee ese pasaje, son 10 versos, esos tronos, esos metales, esos ángeles, se presenta como una contraposición a los tronos terrenales que han sido la característica de los faraones y de los césares y de los reyes, que siempre hacían sus tronos con sus mejores metales, mejores animales, con oro, etc. Aquí, para representar la soberanía absoluta y gloria del Espíritu Santo, se presenta la misma metodología, pero usando metales y figuras que traspasan la mente humana, como diciéndole, sus tronitos, con esos metales que ustedes usan, en comparación a estos. Ahora, pero el mensaje ¿para quién es? Para aquellas personas que estaban en ese momento bajo el Imperio Romano, que admiraban a los césares, las fiestas y los fines de año y los sacrificios y los estadios de Roma, que estaban encantados con el mundo de entonces, a los cristianos que estaban sufriendo por causa de la predicación de la palabra. Entonces, aquí aparece Espíritu Santo dando una manifestación absoluta de su soberanía, diciéndole a esta gente: ustedes están ahí, este mundo está con esos tronos babilónicos que perecen en cualquier momento. Aún el mismo edificio del templo de Salomón, ustedes están siguiendo ese trono. De hecho, Jesús anunció: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, que era su reino, su cuerpo. Entonces, a esas personas en aquel contexto que están perdiendo su amor y verdad, confianza y esperanza en Yo Soy, se les manda este mensaje en una forma figurada para animarlos y que perseveren hasta el fin, porque ya está cerca el vivir en la soberanía de Dios. Pero aunque se presenta en forma así, de metales y materiales, ¿a qué está aludiendo? ¿Recuerda lo que hemos venido diciendo? Está aludiendo. ¿Dónde estaba la soberanía del Espíritu Santo? ¿Dónde vivía Espíritu Santo? ¿Dónde estaba el trono del Espíritu Santo? ¿A dónde se le enseñó a Ezequiel que estaba el trono del Espíritu Santo? ¿A Israel desobediente, a dónde se le enseñó? Aquí es lo mismo. ¿A dónde se les está enseñando que está la soberanía absoluta? En el jardín de Edén, ahí al este de la tierra. Es lo mismo que se le está predicando a estas personas que están perdiendo su amor y confianza por el Espíritu Santo. Okay. Entonces, aquí a los nuevos creyentes del siglo 100 para acá, del año 100 para acá, se les predica de esta forma. Inclusive es un mensaje válido para hoy. Nosotros estamos todavía con esa herencia mundana, con los tronos y las Babilonias modernas, los reyes modernos. Y hay algo curioso: estos reyes y monárquicos y dictadores y presidentes creen que ellos están haciendo algo bueno.
Ellos creen que están haciendo bien. Sin embargo, si no toman en cuenta Espíritu Santo, no están haciendo nada bien. Y eso es lo que se nos ofrece a nosotros hoy. Que si no estamos dispuestos, como dijo Jesús en muchas de sus enseñanzas, a dejar padre, madre, hermanos, negocios, fincas, carros, profesiones, por causa del jardín del Edén, no vamos a entrar ahí. Y por eso tenemos que agradecerle a Jesús, que vino como cordero inmolado, que resucitó y abrió, botó este velo de la visión, esta pared, para que nosotros podamos volver al jardín de Edén, que nos está esperando con los brazos abiertos. Solo nos queda una cosa: amar a Dios sobre todas las cosas, reconocer su soberanía, ser obediente a las enseñanzas que Él nos da. Y si así lo hacemos, si creemos en esta palabra fiel y verdadera, nos veremos allá en el jardín del Edén y tendremos una gran fiesta y la vida eterna por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así es. Bueno, muchas gracias, amados. Este es el capítulo 4. No sé si tenemos que la otra semana, si Dios lo permite, también que sea a las 11, si Dios lo permite, el otro jueves a las 11. Ahora se va a seguir dando a las 11 del día, porque por el amado, ¿verdad?, que tienen que pues hacer sus labores y todo eso. Y también porque ahora acá en Costa Rica pues ya comenzó también el tiempo de lluvia, y ya más tarde pues bueno, y hay porque también tiene el tiempo ahora tiene el tiempo a ese día y a esa hora, ¿ok? Entonces sí, ya, y volvernos ahí, arrepentirnos como el hijo pródigo, reconocer que como ya él bien lo explicó, todo lo explicó. Si queremos volver al Señor, si queremos volver a esto, muchos amados, amados, muchos mal llamados, entre comillas, ateos, conocen de Dios, ¿ok? Y muchos de esos, aunque no reconocen su señorío, aunque no reconocen, saben más que muchos de nosotros los que nos llamamos cristianos, ¿ok? Bueno, pero eso no importa. Lo más importante es que cómo está su vida, cómo está mi vida con el Señor, si queremos ir al paraíso, si queremos estar con el Señor, si queremos decir, recapacitar y pararnos como el hijo pródigo, y decir, bueno, yo aquí, ya qué estoy haciendo. Pero el mundo tiene mucha atracción y mucha fuerza, pero no es más fuerte que el Señor. Así es que yo los insto a que llevemos una vida diferente, una vida, pues está bien, al decir el amado pastor Víctor, que bueno, si no dejaras a tu padre, a tu madre y todo eso, era que el significado era de que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, aunque vivamos con nuestras familias y todo, Él es el primero, Él será el primero en nosotros, porque nosotros a veces tenemos dioses, tenemos ídolos acá en la tierra, nuestro carro, o el que tiene carro, o el dinero, o esos son los dioses que se ponen en primer lugar antes del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es de los siglos y el que vendrá, el que ha de venir y el que vendrá, dice la palabra de Dios. Bueno, amados, acá muchísimas gracias por por este curso, ¿verdad? Por este curso. Muchas gracias al amado Víctor, le agradezco mucho. Yo estoy muy contento con él, pero está más contento el Señor, ¿verdad? Y también ustedes, yo estoy muy contento con él, gracias a Dios, hasta yo estoy aprendiendo un montón, que bendito sea el Señor, se me ha despertado
¿verdad? Y se me ha abierto el coco, como decimos aquí en Costa Rica. Yo no sé allá en otro país cómo decir. Bueno, se nos ha abierto la sabiduría, a mí también, y agradeciéndole a Él, porque vivo muy agradecido primero con Dios y luego con Él por su rato, por su tiempo que saca, y también Él ofrenda, Él está ofrendando su tiempo, Él está ofrendando su tiempo de su trabajo. Amados y amadas del Señor, nos vemos pronto, nos vemos la otra semana a las 11 del día, si Dios lo permite, o antitos. Hoy comenzamos faltando un cuarto, ¿ok? Bendiciones y que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga, y recordar que los amamos mucho, pero más los ama el Señor. Bendiciones y que todos en este momento, diciéndole al Señor que nos guarde y nos protege y nos cuida, y que sigamos, porque nosotros tenemos 5 sentidos y sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Amados y amadas del Señor, bendiciones. Cuídense mucho.